Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Y bendiciones a todos los que siempre están en sintonía de su programa Revelaciones Bíblicas en su canal Olam 7 Internacional. Amén. Un abrazo a la distancia a todas las personas que a través de las plataformas, en las redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter o a través de la página oficial o la aplicación que tenemos en Olam 7, siempre están compartiendo y viendo nuestra programación. Amén. Tenemos el gozo una vez más de poder tener la presencia del pastor Joel Espino, un amigo, un compañero de labores de muchos años, pero igual una persona que aprecio mucho, admiro por sus conocimientos, por su dedicación al estudio y pues el deseo de predicar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. En esta ocasión vamos a dar el tema final de la serie de 3 programas que hemos ido haciendo basados en la temática de la última generación. El tema de hoy tiene que ver con específicamente que quién vindica al Padre, Cristo en la cruz del Calvario
o el carácter de la última generación? ¿Quién es quien vindica al Padre? Si lo hace Cristo en la cruz del Calvario o lo hace la última generación que esperará a Jesús cuando venga por segunda vez. ¿Quiénes son los que vindican al Padre? Esta es una temática interesante porque pues hay sectores, corrientes en la iglesia adventista y fuera de la iglesia que mencionan que quien vindica al Padre es la última generación. Pero igual, pues a la luz de la palabra de Dios se va a analizar con las evidencias bíblicas que quién es quien vindica al Padre. Para eso vamos a orar. Voy a pedir que puedan cerrar sus ojitos para poder iniciar la temática del día de hoy. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, que a través de la vida de Jesús podemos hoy tener acceso al Padre. Amén. Acompáñanos, Señor, en el estudio de este día. Puedas bendecir a las personas que van a escuchar y van a ver la programación. Amén. Puedas quedarte en la mente y el corazón del Pastor Espino y tu servidor y las personas que están en producción, y que pueda hacer tu palabra el trabajo en los corazones de todos los que estamos en este momento escuchando y viendo. Amén. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, repetimos, hemos estado llevando la secuencia de dos temas ya, dos programas pasados, donde hemos estudiado sobre la última generación. Desde cuándo comienza esta generación, entre otros temas que se abarcaron ya en programas pasados, y hoy específicamente vamos a hablar de la vindicación del Padre. ¿Quién lo hace? ¿Cristo o el carácter de la última generación? Para eso hemos invitado al Pastor Espino, que va a estar con nosotros en un proceso largo de varios temas que vamos a estar compartiendo. Y Pastor, así que para mí es un privilegio tenerle. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Revelaciones Bíblicas. Amén, Pastor. Es un programa que pues la intención es estudiar la Biblia. Amén. Textos difíciles, Así estudiar es. con evidencias bíblicas algunos temas que Amén. son controversiales. Y pues dada su experiencia, Pastor, pues tengo el gozo de invitarle. Amén. Gracias, Pastor. Invitarle. Espero pueda usted disfrutar este momento. Así es. Y pues compartir con las personas que nos observan. Ok, mis hermanos, pues seguimos esa línea. Ya vimos en los anteriores temas dos puntos esenciales. Número uno, vimos que la última generación, aunque el Espíritu Santo se retira de los incrédulos, no se retira del mundo, sino que acompaña al pueblo de Dios, Pastor, hasta la venida de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno. Dos, vimos también que la última generación, aunque logra, y esto hay que aceptarlo, aunque logra levantar la santa ley con la obediencia y predicarla, no adquiere la naturaleza perfecta. Porque una cosa es obediencia y otra cosa es naturaleza perfecta. Eso lo estudiamos, sino que la adquiere hasta la venida. En un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será transformado en incorruptible. Esos dos puntos los hemos visto. Pero este tema tiene varios puntos más. Este tema viene para varios puntos más. Y el tercer punto que hoy vamos a ver es sobre la vindicación. Uno de los puntos que los que sostienen esta teoría, que sostenía Andreasen, era de que la última generación tiene que vindicarle a Dios. Cuando hablamos de vindicar es darle razón a Dios. Ahora, ¿de dónde nace este tema de la vindicación? Hagamos memoria. El conflicto de los siglos da inicio en los cielos, como usted sabe bien, Pastor, en los cielos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál ha sido el conflicto en sí? En los cielos, Satanás acusaba a Dios de que la ley era muy pesada, de que la ley era arbitraria, de que la ley de Dios tenía demasiados requerimientos. Entonces viene y mire lo que pasa. Viene el diablo acusa a Dios de que él
gobierna a la fuerza de que la ley es imposible de ser obedecida. Lo hace público. Lo hace público La acusación. a tal punto que vamos a leer algunos textos. Vamos a ver algunos textos a tal punto que hace una guerra. Vamos a ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y vamos a ir al versículo 7. Lo leo. Por favor. Apocalipsis, para aquellos que apuntan, por favor busque su lapicero, busque su cuadernito, apunte todos estos textos que es importante poder luego repasarlos. Apocalipsis 12:7. Lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Así es, hubo una batalla. Ahora, ¿en qué consistía la naturaleza de esta guerra? Obviamente es una guerra espiritual, porque el diablo al fin y al cabo es criatura. Si ha sido una guerra física, Dios lo desaparece. Es una guerra de argumentos, pastor. Una guerra de argumentos. El diablo acusando, diciendo esto, lo otro, vendiendo su mentira. La ley es impositiva, eso es demasiado. Nadie la puede guardar, esto y lo otro. Entonces, el diablo logra tener éxito, se trae la tercera parte y desde ese momento Dios es acusado. Por eso es que Dios dice algo. Vamos a ir a Juan 5:22. Vamos a ir. Por eso es que Dios, el Padre, como viene a ser acusado, y es interesante que en el juicio de este conflicto, ¿sabe usted, pastor, que el acusado no es el hombre? En este juicio, el acusado es Dios. Lea, por favor, Juan 5:22. El texto lo vamos a leer. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Exactamente. Entonces, mire lo que pasa. ¿Por qué cree usted que el Padre no juzga a nadie? Porque Él es el acusado. ¿De qué lo acusan? De tirano, de que su ley es imposible, de que nadie puede guardar esa ley. ¿Verdad? Como lo dicen muchos predicadores. Yo oigo predicadores que dicen, no, si es imposible guardar la ley, nadie puede guardarla. Nadie puede. Y eso, Andreas se agarró mucho de eso y decía, todos aquellos que dicen que es imposible guardar la ley están de parte de Satanás. Porque hay que reconocerlo que en el círculo adventista muchos predicadores dicen, bueno, somos salvos por gracia, no podemos guardar la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese conflicto se traslada a la tierra. Él viene diciendo, esta ley injusta, este Dios es injusto, esta ley no se puede guardar. Y entonces ese conflicto de que si obedece o no obedece, viene a la tierra, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y pone a Adán. A Adán también le dio la ley. A Adán también le dio la ley. Yo le puedo mostrar los 10 principios de la ley de Dios en el árbol. Esta no robarás, Sí. no codiciarás, esta no dirás mentira. En fin, están los 10. Ok. Viene Adán. ¿Y qué cree que hizo, pastor? Adán y Eva, al caer, le dan la razón al diablo. Dios todavía está en desventaja. Porque primero con los ángeles, él es echado con la tercera parte, aunque tenía acceso. Y este otro día lo vamos a estudiar, Sí. lo prometemos. Sí. Tenemos el tema, pastor, las 3 caídas del diablo y cuándo fue expulsado. Correcto. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces viene él y Adán tenía la posibilidad de vindicar a Dios. Que es lo que Andreas dicen. Entonces ha quedado esa cola. Quedó esa cola. Esa en imagen. discusión, sí, que nadie la puede guardar. ¿Verdad? Entonces, en eso Andreas sí tiene razón. Él dice, ¿cuándo le vamos a cerrar la boca al diablo? Porque el diablo ha andado diciendo de que la ley es imposible, que es muy pesada, que nadie la guarda. Entonces, y para remate, Adán cae. ¿Qué es lo primero que dijo el diablo? ¿Te das cuenta? Nadie puede. Nadie puede. Y en los que lo obedecen, ¿sabe qué dice?
Eso es porque lo tenés bendecido. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a Job 1. Vamos a ir a Job 1 para que vean ustedes la naturaleza de esta acusación. Por eso, el gran acusado en el juicio, ¿quién es, pastor? El Padre. El Padre es el gran acusado. Ahora, No, pastor, disculpe. Sí. Y tal vez no solo está la imagen de que nadie puede guardar, porque también me imagino que le dicen, es tirano, mira que fallás y morís. así, es que él lo acusó de dos cosas. Le dice, mirá, le dice, es un Dios inmisericordia. Pecas, te mata. Pero por otra parte, si él venía y le decía a Adán, estás perdonado, así por así, lo iba a acusar. Y ahí, ¿cómo es que tu ley se cumple con la muerte del pecador? Entonces, Tremendo, ¿no? Justicia y misericordia, juntar esas dos cosas es difícil, porque si es justo, lo acusa de ser duro. Sí. Y si es misericordia, lo acusa de ser flojo. Sí. Y vamos a ver quién es el único que logra vindicar esas dos cosas. Ahí es donde yo les digo, no hay comparación entre una generación y Cristo. Nosotros jamás íbamos a lograr juntar la justicia y la misericordia. Ya lo vamos a ver, sí. Vamos a ir al libro de Job, pastor 1, léame por favor. Job capítulo 1, antes de Salmos, para aquellos que nos siguen desde casa. Adelante, pastor, Job 1. 6. Por favor. A ver, sí, 6, ¿verdad? Del 6 en adelante. Un día fueron, creo que lo van a poner en pantalla, pero si no yo lo leo. Ahí está en pantalla, pastor. Ya, gracias, Sí. producción. Muchachos muy atentos. Los chavalos de idiomas son tremendos. Sí. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Ahí estaban todos los representantes de todos los mundos, pastor. Correcto, versículo 7. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable. Ahí Dios viene y dice, tu acusación se vino al piso, porque este sí obedece. Sí, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siga. Versículo 9. Respondió Satanás, el Señor, respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Exactamente. Entonces viene y lo acusa. Dice, bueno, ahí hay otra acusación, pastor, que es parte de las acusaciones. Nadie te va a obedecer por amor. Así es. ¿Verdad? Es condicional. Entonces, por eso Andreasen decía, la última generación hace dos cosas. Las dos cosas que el diablo ha demandado. El diablo demanda dos cosas. Obediencia perfecta, nadie la puede tener. Entonces Andreasen dice, claro que sí. La última generación lo logra y le da la bofetada al diablo. Y el universo es testigo y dice el universo, sí, es posible obediencia perfecta. 2, obediencia por amor. Porque esa es otra cosa que el diablo decía. Bueno, te van a obedecer, pero ¿por qué? Tiene su oveja, tiene su finca, no lo ha acercado ahí, a él y a sus hijos. Está chineado, por eso te obedece, pero si fuera miserable, hay que ver si va a ser fiel. En otras palabras, esa ley nadie la obedece por amor, la obedecen por conveniencia. Entonces, nuevamente, eso que vemos ahí en Job, eso es un disco rayado, pastor, que viene desde la eternidad. ¿Qué dijo él? Los ángeles que no se unieron por conveniencia. Ustedes no se unen porque quieren estar acá en el cielo. Le dijo a Gabriel, vos porque querés estar acá. Aquí estás reinando, aquí estás en el trono, aquí estás rico. Bueno, nos expulsaron. Entonces, porque nosotros dijimos la verdad. Él siempre es un tumultuoso. Entonces, estaban esas acusaciones en el aire. Ni nadie la puede obedecer. Y si alguien obedece,
es por conveniencia. Entonces, todo eso es viejo, pastor. Entonces, y por encima de eso había otro problema. Si él venía y le decía al hombre, ok, perdono, entonces la ley, la paga el pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, estás violando tu ley. Él mismo. Dios lo hubiera acusado. ¿Por qué? Porque tiene que morir. Entonces, y si viene y lo mata, eres inmisericordia. No tuviste misericordia de la pobre criatura. Entonces, ¿cómo lograr que el hombre viva y que el hombre pague? Entonces, entiende la naturaleza de este conflicto. Entonces viene Andreasen y dice, la última generación nos va a resolver todo este guiñajo. El ser humano. Sí, todo es el ser humano. El hombre resuelve todo esto. O sea, ahí comienza la cosa. 1, obediencia perfecta la van a lograr. 2, lo van a hacer por amor. Y 3, van a demostrar que hay misericordia y hay justicia. Porque hay misericordia porque fueron perdonados. Y hay justicia porque son fieles. Entonces, eso tiene mucho auge. Déjeme decirle que la mayoría de la gente cree eso, ¿verdad? Algunas citas usan ellos sacadas de contexto. La hermana White sí habla del pueblo final en el libro de Educación. Ahí habla de lo que la hermana hace énfasis es de la restauración de la imagen de Dios en el hombre caído. Y uso y cito la cita de oro del libro La Educación. El propósito de la educación es restaurar en el hombre la imagen perdida y restaurarlo a la imagen de Dios. Entonces, Andreasen tomó ahí la sierva nos está diciendo, estos van a vindicar. No, lo que la hermana White está hablando es de la santificación. Sí. El propósito de la santificación es restaurar en el hombre lo que el hombre perdió. Porque cuando el hombre fue creado a imagen de ¿quién, pastor? De Dios. Nosotros, antes de la caída, nos parecíamos al Padre. Después de la caída, nos parecemos al diablo. Entonces, cuando uno se convierte, Dios implanta la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero eso lleva un proceso. Entonces decía Andreasen, ese proceso de que recuperemos la total imagen de Dios, ese proceso lo logra la última generación. Son restaurados completamente a la imagen y semejanza de Dios antes de la venida. Eso sí lo podemos aceptar, porque el evangelio es una transformación. El alcohólico dejando vicio y otras cosas. Pero ya hablar de la naturaleza, de la perfección y hablar de la transformación, eso solo se da con la venida. Pero vamos a ir a los textos. Ahora, estas acusaciones, ¿cómo se resuelven? Ahora viene el punto, pastor. Tenemos 3 grandes acusaciones. Número 1, nadie obedece por amor. Eso está claro. Vamos a verlo. Número 2, es imposible obedecer los mandamientos. Mirá, le dice, pusiste a Adán, lo falló. Los ángeles lo fallaron. Y mire lo que hace el diablo. Cuando el diablo porque el diablo hizo un trabajo sigiloso, como zancadilla. El diablo es de ese tipo de personas que llama, mira, ese tipo de personas que va regando información. Sí, sí. ¿Ha visto usted ese tipo de personas? Está sembrando, y entonces le decía, silenciosa. Miren, rebelémonos. Y los ángeles decían, pero si nos rebelamos nos corren de aquí. No, hombre, es misericordioso. Mire primero el diablo te da la ceba. Él es muy misericordioso. Nos va a regañar, pero nos perdona. Cuando ellos se rebelan, ¿sabe lo que les dijo? Ustedes ya fueron demasiado lejos. ¿Ustedes creen que los va si se retroceden? Ahora, ¿para qué se van a retroceder? ¿Ustedes creen que los va a perdonar? Si él es duro, yo me mantengo aquí. Porque si ustedes ceden, a los que se queden, los va a hacer esclavos y los va a hacer esto. Entonces aquellos le siguieron la cosa. Dos veces engañados. Sí. Porque si ellos han cedido y reconocen, se quedan. La batalla fue una reunión. Y lo dice Historia de Redención, primero escrito. Hey, hermano, amigo, retráctese. Y se queda aquí. No quisieron. Entonces, le digo, ya muy largo. Entonces, todo eso está en juego. Primera respuesta. Vamos a las respuestas ahora. La pregunta es, mire qué tremendo, pastor. Él dice, Adán no pudo obedecer la ley. Adán no pudo obedecer la ley.
estamos hablando de un Adán como, pastor. Perfecto, perfecto, perfecto. La acusación del diablo, y aquí es donde comienza a caerse el tema de la última generación. El diablo nunca ha dicho que usted y yo podemos obedecer la ley. El conflicto del diablo fue, los ángeles no la pueden obedecer, Adán no la puede obedecer. Le explico por qué. Porque si viene el diablo y dice, el pastor Espino y el pastor Alfaro, le dice a Dios, eso no pueden obedecer la ley, Dios le va a decir, es cierto, son caídos. ¿Qué chiste tiene? Entonces él no es tonto, él dice, mira, Adán no lo obedeció y era perfecto. ¿Te das cuenta? Los ángeles no lo obedecieron y eran perfectos. Entonces le estás diciendo a Dios, seres perfectos no pueden obedecer la ley. El diablo no nos usa a usted y a mí. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le va a decir, pero si ellos están caídos. Son seres caídos. Entonces, viene Cristo y Él viene a demostrar que sí es posible obedecer la ley. Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver por lo menos 3 textos claves acá, ¿verdad? Vamos a ver 3 textos claves, ¿verdad? Vamos a ir, primer lugar, y les voy a leer una cita. En el libro de Juan, el capítulo 15, note lo que decía Cristo, ¿verdad? Note lo que decía Cristo. Note lo que decía Cristo. En el libro de Juan, dice la palabra de Dios, en el libro de Juan 15, pastor. Sí. Vamos a leer ahí, ¿verdad? Y permanezco. Vamos a leer ahí en el libro de Juan 15, versículo 10. Note lo que dice la palabra de Dios. Juan 15, 10. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Sí, ok. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, por favor. Esta cosa os hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Así es. Entonces, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, ¿qué cosa? Los mandamientos de quién? El 10. Yo he guardado los mandamientos de mi quién? Padre. Ok, entonces viene Cristo en el mismo terreno de Adán. Cuando nos referimos en el mismo terreno de Adán, ¿a qué nos referimos? En las mismas condiciones. Adán, como lo vimos en el estudio pasado, Adán era un ser fue creado perfecto. ¿Cómo llamó Lucas? ¿Se acuerda de la frase que nos aprendimos en el estudio pasado? ¿Cómo dijo Gabriel a María? El santo ser que nacerá en ti. Entonces viene Cristo y al nacer, ¿cómo era? Santo. Era hijo de Dios, o sea, era no caído. Entonces Cristo en la misma condición de Adán. Ya vamos a ver, por eso es que Pablo lo llama el segundo Adán. Adán cayó siendo perfecto. Sí. Siendo perfecto cayó. Cristo, siendo perfecto, obedeció. Y viene Cristo y demuestra que se puede guardar la ley. Incluso, le voy a decir algo, pastor, en desventaja con Adán, no espiritualmente, pero físicamente sí. Porque Cristo es cierto, fue como Adán espiritualmente antes de la caída, prelazario. Su naturaleza era espiritual, él era hijo de Dios. Adán fue creado como hijo de Dios, Cristo fue encarnado como hijo de Dios, no creado, él no es creado. Corrijo ahí. Entonces viene él, cuando se encarna, 100% hombre, no utiliza sus poderes, y eso lo vamos a ver en Mateo 4. Vamos a Mateo 4, la tentación, pastor. En la naturaleza de la tentación. Vamos a ir en la naturaleza de la tentación. Mateo 4, pastor. En la naturaleza de la tentación. Me lo lee, por favor. Versículo 1. En adelante.
Mateo 4:1, por favor, Sí. para leerlo y que todos puedan compartir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Versículo 3. Y acercándose al tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo número 4. Ahí está. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda obra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Detengámonos en esa naturaleza de la tentación, pastor. ¿Por qué no le ofreció mujeres? ¿Por qué no le ofreció licor? ¿Por qué no le ofreció una cerveza? Porque él no tenía inclinaciones al pecado. Él no tenía inclinaciones al pecado. Si él ha sido caído, le pone una mujer ahí. Sí. Él quería que él pecara usando su poder divino. Porque cuando Cristo viene a la tierra, en el pacto que hace con el Padre, es que él va a vivir y cumplir la ley como hombre. Le cuento, si él ha usado su poder, él incumple el pacto. Deja de ser Entonces hombre. hubiera decidido él, obedeciste la ley porque No como hombre, porque si fuiste Dios, sino como Dios. así cualquiera. Entonces viene Cristo, como diríamos en buen nica, se remanga la manga, ok, Vamos al mismo terreno. vamos al mismo terreno. Es más, voy con desventaja, Sí. porque voy bajito, ya Cristo ya no tenía las facultades físicas de Adán, vamos en el mismo terreno. Y entonces viene él y dice, mira, tenés 40 días no comer, yo usé el poder divino, que las convierta en pan. Sí. Porque ahí le dice, está siendo Dios aquí en la tierra. Tenés ventaja. Tenés ventaja, viste, recurriste a la divinidad para obedecer. Entonces aquel dice, no, ahí le saca, no solo de pan vivir el hombre. Entonces él está cumpliendo la ley en el terreno de Adán. En diversos ambientes. En diversos ambientes, pero en el terreno de Adán, hablando espiritualmente, pastor. Sí, yo sé. O sea, en la facultad. No como, Cristo no está demostrando, Cristo no está mostrando que usted y yo podemos obedecer. Claro, Él nos da el ejemplo para que obedezcamos, pero Él está demostrándole al diablo y al universo de que Adán sí pudo obedecer. Sí, Adán podía. Claro que sí. Viene Él y en esa condición, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era una tentación para Cristo hacer esas piedras pan? Porque Cristo sí podía hacer las pan, porque era Dios. Claro. Era Dios. Entonces viene Él y lo tienta, pero él se mantiene obediente. Él se mantiene obediente, ¿verdad? Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir al libro de Hebreos. Pastor, disculpe, Sí. vamos a una pausa, no sé si podemos... Claro que sí, pastor. Vamos a una pausa con un canto y luego regresamos al libro de Hebreos que vamos a leer. Vamos a ir a Hebreos para seguir con este con la importante línea. No tema. se lo pierda, regrese por favor. Así Dios le es. bendiga. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el
Amén. Sí, siga, pastor. Ok, entonces, hermanos, vamos a otro texto. ¿Verdad? Vamos a otro texto, pastor, Hebreos 4:15. ¿Verdad? Hebreos 4:15. A ver, Josué, si me ayudas aquí, Josué. Ayudarle aquí al pastor con el micrófono. Entonces, vamos a leer, ¿verdad? Dice, miren lo que dice Hebreos 4:15, hermano. Y esta es una de las citas que lo explica muy bien, ¿verdad? Lo explica muy bien. Vamos a ir Hebreos 4:15. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Hebreos. Este texto nos habla de que él fue tentado. Vamos a ir a Hebreos 4:15. Ahí lo tenemos en pantalla. Pastor, lo leo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado, o sea, su naturaleza era sin pecado. Fue tentado en todo. Pero sin pecado. Como nosotros. Así es. Pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces viene, él fue tentado en todo. Entonces hay algunos dicen, ese todo significa, entonces, que él tenía que ser como yo, y lo encuadramos en mi mente. Es que a mí me gusta la cerveza, entonces él fue tentado en todo, le gustaba la cerveza. Es que a mí me gusta mujeriar. No, cuando dice sentado en todo, a la naturaleza, pero sin pecado, o sea, su naturaleza no era pecaminosa. Se compadece sí porque se hizo humano. Ahora, el hecho de que él era como Adán antes de la caída lo hace menos humano, no. El ser humano original, y así vamos a ser, fue creado perfecto, y así vamos a ser los redimidos. Cuando usted esté entre los redimidos, todo vestigio de inclinación al mal va a ser extirpado. Ningún caído va a estar en el cielo. Eso es una ley. Ahora, quiero leerles, ¿verdad? Para aquello, una cita, la tenemos en el libro de Mensaje Selecto. Dice, solo le leo para que vean, porque ellos usan mucho, diciendo a la sierva de Dios. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa, ¿verdad?, de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley. Ojo con esto. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Viene Cristo, que es el representante, la obedece, y eso se llama, pastor, justicia imputada. La obediencia de Cristo es la que me salva finalmente. Son los méritos de Cristo los que me salvan finalmente. Veamos cómo lo explica Pablo. Romanos 5. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 5. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 20. Romanos 5:20. Note lo que dice. Romanos 5:20. Sí. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siga leyendo, siga leyendo. Dice el versículo número 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Versículo 6.1. No, sería ahí solamente, 5.21. Sí, sigue adelante, sigue adelante. El 6 también. Sí, no, el 5.12, por favor, pastor. 5.12. Sí. Vamos a 5.12 entonces. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres,
por cuantos todos pecaron. Siga. Versículo 13. Antes de ser dada la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura ¿de quién? De Cristo. Entonces, Él es el segundo Adán. Él es el segundo Adán. Nunca olviden eso. Entonces, el segundo Adán demuestra que la ley es posible obedecerla. Viene Él y tapa la primera. Recuerda que son varias acusaciones, pastor. Nos va a llevar varios programas. Viene Adán y tapa la primera acusación. Y le dice, hey, yo morí sin pecar. Viví sin pecar. Por eso Él dice, consumado, lo logré. Le demostré al mundo, al universo, al diablo, de que se puede obedecer la ley de Dios. Ahí comienza la primera vindicación de Dios. Eran varias acusaciones. Primero, la ley de Dios es imposible. O sea, quien está vindicando al Padre, que es el acusado, es el Hijo en la tierra. Es el Hijo en la tierra. Sí, no es usted y yo que somos caídos. No es el humano. No, calle. Eso es imposible. Eso es imposible. Hay otras acusaciones. No puede ser justo ni misericordioso a la vez. Sí. Entonces, Él también lo va a vindicar. La ley es imposible. Entonces, viene Cristo y demuestra eso. Demuestra a Él que sí se puede obedecer. Su vida, su carácter, sus obras le dicen al mundo, he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Entonces, es más, Cristo es la personificación de la ley. Salmo 40, vamos a leer el Salmo 40. Note lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 40, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Note lo que dice en el 7, pastor. Salmo 47. Salmo 47. Sí. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Sí. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Ese es un texto mesiánico. Dice, he aquí, está escrito de mí en el libro del rollo. Vengo, dice, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Entonces, la personificación de la ley de Dios es Cristo Jesús. ¿Usted quiere ver cómo se obedece la ley? Vea a Cristo Jesús. Entonces, Él logra obedecer perfectamente la ley. Ahora, lo logra como el segundo Adán. Por eso Pablo hace esa comparación. El primer Adán trajo la muerte, el segundo Adán trajo la vida. El primer Adán trajo el pecado, el segundo Adán trajo la santificación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Él es el segundo Adán. Por eso, ahora, pastor, ¿se acuerda que leímos Job? ¿Por qué el diablo tenía acceso a esas reuniones? Vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás, porque en ese momento era representante del mundo. Eso es lo que Adán hace. Adán lo que viene con el pecado hace es, concede. Señor, usted es mi representante. Viene Cristo y le digo al diablo, amigo, se le acabó la fiesta. Ahora yo soy el representante del hombre. Por eso la Biblia lo llama el hermano mayor. Y dice, y no se avergüenza de llamar a los hermanos, por cuanto él también fue tentado. Entonces, ahora Cristo es el hermano mayor. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Esa obediencia perfecta se llama justicia de Dios. Esa obediencia perfecta se llama justicia de Dios. Porque ahora hay un punto, pastor. Ante Dios no puede haber un ápice de pecado. ¿Y cómo nosotros, seres caídos y pecadores, podremos estar en la presencia de un Dios santo? Entonces, la única manera es cuando Él viene y te acredita su justicia. Te imputa. Te imputa. Luego vamos a hablar de la impartida. No se desesperen. Que hay gente que dice, y entonces la obediencia. Espera, no estamos diciendo que no vamos a obedecer.
El remanente obedece, pero en su esfera. Usted y yo obedecemos en nuestra esfera. En nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza. Nunca a la esfera de Cristo. Sin pecado. Entonces viene Él y le da esa obediencia. Entonces viene el Padre y dice, Pastor Espino, Pastor Alfaro, sí, son pecadores, pero acreditada la justicia de Cristo. Entonces el Padre, Pastor, en el juicio, no ve tus obras, ni las mías. Ve la de Cristo. Ve las obras de Cristo. ¿Qué le parece eso? Eso se llama, ¿sabe cómo? Justificación por la fe. Justo por la fe. Y entonces ahora, ante Él, tú estás perfecto. Porque en Cristo somos perfectos. Amén. Hermano, yo no le puedo mentir y decir otra cosa. No lo podemos hacer. No es la última generación la que... Pastor, una última generación te tiene que dar esa obediencia. No puede el hombre justificar al hombre. Sí, no puede el hombre justificar al hombre. Es imposible para el hombre caído, hermano. Sí. Es imposible, pastor. Entonces, viene Él y eso es lo que Él hace. Eso se llama justicia imputada. ¿Saben qué cosa es eso? Cierro con la declaración. ¿Sabe cómo llama Pablo a esto? Vamos a ir al libro de Romanos 3, versículos 23 y 24, pastor. Romanos 3 y 24. Tengo que hablarles un poquito en el otro estudio de la palabra semejante. Tenemos que hablar un poquito de la acusación, pero no nos va a alcanzar en el tiempo. En el primer estudio. Léanos, por favor. Por cuanto todos pecaron, versículo 23, y carecen de la gloria de Dios. Así estamos versículo caídos. 24. 24. Vamos. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. ¿Cómo es justificado? Gratuitamente. Eso es gracia. Por su gracia. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Entonces, Él gratuitamente justifica al impío. Hasta la última generación. Romanos 5:8. Por favor. Dice así la palabra del Del Señor. 8 al 10, pastor. 3 textos bellos. Ahí nomás, Romanos 5, del 8 al 10, producción. Pastor, esta en la pizarra. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores... ¿Vio el término aún? Sí. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. Así versículo es. 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, que yo venga y diga, y ahora le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Ajá. Si cuando eras impío, pastor Alfaro, yo te amaba, ¿cómo no te voy a amar ahora, aunque caigas siendo pastor? Si cuando eras mi enemigo, yo te reconcilié. ¿Cómo no? Este es un mensaje para los hermanos de la iglesia, que caí, ya no, espérate. Si cuando eras mi enemigo, yo te amé. Cuanto más ahora que estás en mi camino. O sea, es que no hemos entendido el amor de Dios. Y entonces, cierro en esta parte por el tiempo. No podía un hombre, no podía una generación vindicar a Dios. Porque si yo digo que es la última generación, te estoy diciendo que la obediencia de estos últimos es la que vos vas a presentar ante el Padre. Hay un serio problema con esto. O sea, el Padre, correcto. Hay un serio problema. El Padre no se va a fijar en la obediencia humana, perfecta, humana, decaídos. No. Esto me justifica, esto me vindica a mí. Esto demuestran que es posible hacer la ley y entonces te la aplican a vos. ¿Sabes lo que estoy diciendo yo cuando estoy diciendo eso? De que las obras de Cristo no son suficientes. Y eso es la peor declaración satánica. Con todo respeto, pero hay detrás de eso un desmérito a la verdadera de Cristo. Eso es serio. Eso es muy delicado. Sí, se lo digo honestamente. Correcto, apreciados hermanos, gracias Pastor Espino por su estudio. Sí, así es. Va a haber una... Vamos a seguir porque tenemos que ver la parte de la justicia y el amor. Vamos a un segundo programa, no se lo pierda, esté atento por favor. Ustedes pueden ir a la plataforma que aparecen en pantalla en Facebook, en YouTube, compartir. Ahí está la página de internet y usted puede recomendársela a algún hermano, algún amigo. Recuerde que nos puede escribir para sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. Si hay algo que usted está en contra de lo que aquí se está estudiando a la luz de la palabra del Señor, mande su pregunta. Usted manda su pregunta, nos escribe, que nosotros con todo gusto vamos a responder a sus preguntas.
Un abrazo a la distancia, vamos a orar para despedirnos y nos vemos en un próximo programa. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Quédate en nuestros corazones, que tu palabra pueda calar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.